Los tambores de guerra habían callado hacía una hora. Esa era la señal inequívoca de que la muerte se acercaba. Tomás Herrera, de 15 años, pegó la espalda contra la puerta astillada del puesto comercial abandonado, sintiendo cómo su aliento formaba vaho en el aire gélido de la mañana. A través de la ventana resquebrajada los divisó 50 guerreros Lakota dispuestos en formación perfecta, con los rostros pintados para lo que solo podía ser una venganza implacable. Las manos del muchacho temblaban mientras aferraba el cuchillo oxidado que había encontrado entre los escombros, solo, indefenso, rodeado por suficientes guerreros como para incendiar la mitad del territorio. El jefe guerrero levantó su lanza y Tomás cerró los ojos, esperando el grito de guerra que marcaría su final. En cambio, escuchó algo imposible, el sonido de hombres adultos llorando desconsoladamente. Pero lo que sucedió a continuación silenciaría toda la pradera. 3 días antes. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego, la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Tomás Herrera había estado haciendo lo que hacía cada mañana durante los últimos 2 años desde que sus padres murieron: buscar entre las ruinas del fuerte Morrison cualquier cosa que pudiera mantenerlo con vida un día más. El puesto militar abandonado se había convertido en su hogar después de que la epidemia de cólera se llevara a su familia y lo dejara con nada más que la ropa que llevaba puesta y una manta raída que su madre había cosido. El invierno se acercaba temprano al territorio de Dakota y Tomás sabía que sus posibilidades de sobrevivir eran tan escasas como la escarcha matutina. Con 15 años era demasiado mayor para los orfanatos del este y demasiado joven para la mayoría de los trabajos honestos. Los otros sobrevivientes del brote se habían mudado a pueblos establecidos, pero Tomás no tenía a dónde ir. Esa franja desolada de pradera entre 2 territorios hostiles se había convertido en todo su mundo. Cada mañana, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Se despertaba en las ruinas del antiguo cobertizo de suministros, se envolvía en la manta de su madre y se aventuraba a revisar sus trampas para conejos. Las pocas monedas que había logrado ganar intercambiando pieles con los viajeros que pasaban hacía mucho que se habían ido, y su última lata de frijoles yacía vacía junto al fogón frío. Tomás había aprendido que el hambre era un enemigo paciente. Esperaría, haciéndose más fuerte mientras tú te debilitabas, hasta el día en que levantarse se volviera imposible. Mientras hacía sus rondas habituales por el fuerte abandonado, Tomás cargaba con el peso del aislamiento total. El asentamiento más cercano estaba a 3 días de camino a través de territorio hostil, y los Lakota habían estado cada vez más activos en la región. Apenas la semana pasada había visto humo elevándose desde la dirección del rancho Miller, aunque había tenido demasiado miedo para investigar. El muchacho se había enseñado a sí mismo a leer las señales del desierto, cómo saber qué vallas eran seguras, cómo predecir tormentas por la forma en que se doblaba la hierba, cómo permanecer invisible cuando los jinetes pasaban. Pero sobre todo, había aprendido a soportar una soledad tan completa que se sentía como una herida física. En esa mañana en particular, mientras Tomás revisaba sus trampas cerca del arroyo helado, escuchó algo que le heló la sangre.
el llanto de un bebé débil y desesperado, llevado por el viento otoñal. Siguiendo el sonido, Tomás descubrió algo que pondría a prueba cada instinto de supervivencia que había desarrollado. Escondido en una arboleda de álamos, envuelto en piel de animal, yacía un bebé nativo de no más de 6 meses. El bebé estaba solo, temblando violentamente, con los labios ya mostrando el tinte azul de la hipotermia. Tomás miró a su alrededor frenéticamente en busca de cualquier señal de los padres o la tribu del niño. Cada pensamiento rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Pero el área circundante estaba vacía, excepto por el susurro del viento entre las hojas moribundas. Los gritos del bebé se hicieron más débiles y Tomás se dio cuenta de que sin calor inmediato, el niño estaría muerto en menos de 1 hora. Cada pensamiento racional le gritaba que se alejara. Acoger a un niño nativo en una época de crecientes tensiones entre las tribus y los colonos era más que peligroso, era suicida. Si los Lakota encontraban a un muchacho blanco con uno de sus hijos, asumirían un secuestro o algo peor. Si los colonos descubrían que estaba albergando a un bebé nativo, lo tildarían de traidor o simpatizante. Pero al mirar al niño moribundo, Tomás vio algo que trascendía la raza o la política. Vio una inocencia indefensa que le recordaba a su hermana pequeña, que había muerto en sus brazos durante la epidemia de cólera. El recuerdo de su último aliento, débil y crepitante, tomó la decisión por él. Tomás recogió al bebé y lo llevó de vuelta al cobertizo de suministros que servía como su hogar. El bebé estaba tan frío que Tomás apenas podía sentir un latido a través del delgado pecho. Sin dudarlo, desenvolvió la manta de su madre, lo único de valor que poseía, su única protección confiable contra los brutales inviernos de Dakota, y la envolvió alrededor del niño tembloroso. Durante 3 días y 3 noches, Tomás compartió su escaso refugio con el bebé nativo. Le dio al bebé agua de sus manos ahuecadas, masticó trozos de carne seca para hacerlos lo suficientemente blandos para las pequeñas encías, y mantuvo al niño caliente con su propio calor corporal cuando las noches se volvieron amargas. La fuerza del bebé regresó lentamente, y Tomás se encontró hablando con el bebé en el silencio interminable de la pradera. «No sé dónde está tu familia, pequeño», susurraba Tomás mientras sostenía al niño cerca. «Pero supongo que ambos somos huérfanos ahora». Pero su bondad pronto convocaría algo mucho mayor que la gratitud. En la 4ª mañana, Tomás se despertó con el trueno de caballos que se acercaban. A través de los huecos en las paredes de madera podía ver nubes de polvo elevándose en el horizonte, del tipo que significaba docenas de jinetes moviéndose rápido. Su sangre se heló al reconocer la formación organizada de una partida de guerra. Tomás apretó al bebé nativo con más fuerza, su mente corriendo a través de elecciones imposibles. Podía intentar huir, pero a pie con un bebé nunca llegaría a 100 metros. Podía intentar esconder al niño y alegar ignorancia, pero los gritos del bebé los delatarían. Podía entregar al bebé y esperar misericordia, pero había llegado a amar a este niño como a su familia. La partida de guerra llegó a las ruinas del fuerte Morrison justo cuando el sol coronaba el horizonte. Tomás contó al menos 50 guerreros.
Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, con los rostros pintados con los marcados patrones negros y rojos que significaban que habían venido por sangre. A su cabeza cabalgaba un hombre cuya presencia parecía mandar sobre el mismo viento, el jefe Oso en Pie, líder guerrero de la nación Lakota. Tomás había escuchado las historias sobre Oso en Pie. Decían que nunca había perdido una batalla, nunca había mostrado misericordia a los enemigos, nunca había dejado una injusticia sin responder. Si este bebé era su nieto o sobrino, Tomás sabía que su muerte no sería ni rápida ni gentil. Los guerreros rodearon el cobertizo de suministros en perfecto silencio, con sus armas listas pero aún no levantadas. El jefe Oso en Pie desmontó y se acercó al refugio crudo donde Tomás esperaba con el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro enjaulado. «Muchacho blanco», gritó el jefe en un inglés fuertemente acentuado. «Sabemos que estás ahí, sabemos que tienes lo que nos pertenece. Saca al niño». Este era el momento que Tomás había temido desde que encontró al bebé. Cada instinto le decía que suplicara, que se arrastrara, que se arrojara a la misericordia de hombres que tenían pocas razones para mostrar alguna. En cambio, hizo algo que sorprendió incluso a sí mismo. Tomás salió del cobertizo, sosteniendo al bebé nativo suavemente en sus brazos. El bebé todavía estaba envuelto en la manta de su madre, limpio y saludable y obviamente bien cuidado. Cuando Tomás se acercó al círculo de guerreros, el niño gorjeó alegremente, con pequeños dedos agarrando el aire de la mañana. Los ojos del jefe Oso en Pie se movieron del bebé a Tomás, observando la ropa harapienta del muchacho, su delgado cuerpo, los signos obvios de casi inanición. La mirada del jefe se detuvo en la manta de calidad envuelta alrededor del niño, claramente lo mejor que poseía el muchacho. «Este es mi nieto», dijo Oso en Pie en voz baja. «Fue tomado hace 3 días cuando los soldados atacaron nuestro campamento de invierno. Su madre murió protegiéndolo. Pensamos que estaba perdido para siempre». Tomás asintió, comprendiendo que lo inundaba. «Estaba solo cuando lo encontré, frío, hambriento. Hice lo que pude». Oso en Pie se acercó y Tomás pudo ver la pintura de guerra de cerca, rayas rojas que parecían lágrimas, líneas negras que cortaban el rostro del jefe como cicatrices de dolor. Este era un hombre que había perdido a su familia y había venido esperando solo la muerte. «Podrías haberlo dejado morir», observó el jefe. «Los colonos blancos te habrían elogiado por dejar que sobreviviera un indio menos». Tomás miró al bebé, que se había agarrado a su dedo con un agarre que parecía anclarlo a la tierra misma. Es solo un bebé, no importaba de qué color fuera, necesitaba ayuda. El círculo de guerreros murmuró entre sí en su lengua nativa. «Muéstrame dónde lo tenías». Tomás condujo al jefe a su refugio improvisado, muy consciente de lo patético que debía parecerles a estos orgullosos guerreros. El cobertizo apenas era impermeable, con huecos en las paredes rellenos de trapos y periódicos. Sus pocas posesiones hablaban de una pobreza tan completa que rayaba en la desesperación. El jefe Oso en Pie examinó la cama improvisada donde Tomás había dormido junto al bebé, compartiendo su calor corporal durante las noches heladas. Recogió el recipiente vacío de agua que Tomás había usado para alimentar al niño, notando su limpieza a pesar del entorno sórdido. «Le diste tu manta», observó el jefe, «tu única manta». Tomás asintió. «Tenía frío. ¿Y tú, cómo te mantuviste caliente?» La verdad era que Tomás apenas había dormido durante 3 noches. «No importaba mucho», dijo Tomás en voz baja.
Él lo necesitaba más que yo. El jefe oso en pie estudió el rostro del muchacho durante un largo momento, leyendo algo en sus rasgos que pareció sorprender al endurecido líder guerrero. Cuando volvió a hablar, su voz transmitió un peso que hizo que el mismo aire pareciera brillar con importancia. Mi nieto habría muerto sin tu cuidado. Salvataste al último de mi linaje, el futuro de nuestro pueblo, e hiciste esto sabiendo que podría costarte todo. Tomás no sabía cómo responder a palabras tan cargadas de significado. Simplemente extendió al bebé, ofreciéndose a devolverlo a su familia. Pero Oso en pie retrocedió. «Quédatelo un momento más». El jefe se giró y habló rápidamente a sus guerreros en Lakota. Tomás no pudo entender las palabras, pero pudo ver el efecto que tuvieron en los hombres reunidos. Los guerreros que habían llegado pintados para la batalla comenzaron a bajar sus armas. Algunos se quitaron la pintura de guerra por completo, manchando los diseños rojos y negros hasta que parecían lágrimas corriendo por rostros curtidos. Y entonces sucedió algo extraordinario. Uno por uno, los guerreros más feroces que Tomás había visto comenzaron a llorar abiertamente, sus lágrimas cayendo a la tierra de la pradera como lluvia después de la sequía. El jefe oso en pie se volvió hacia Tomás, y el muchacho se sorprendió al ver humedad también en los ojos del líder guerrero. ¿Sabes lo que has hecho, muchacho blanco? Tomás negó con la cabeza, demasiado abrumado para hablar. Nos has demostrado que todavía hay buenos corazones entre tu gente. Has probado que la bondad puede existir entre nuestras razas. Nos has dado la esperanza de que esta guerra pueda terminar algún día, no en victoria o derrota, sino en entendimiento. El jefe hizo un gesto a sus guerreros, muchos de los cuales ahora estaban desmontando y acercándose con las manos abiertas en gestos de paz en lugar de agarradas alrededor de las armas. Estos hombres cabalgaron aquí esperando recuperar un cuerpo y tomar venganza por otro crimen contra nuestro pueblo. En cambio, encontraron un milagro, un niño blanco que preferiría morir de hambre y congelarse antes que dejar que sufriera un bebé Lakota. Oso en pie tomó suavemente a su nieto de los brazos de Tomás, sosteniendo al bebé cerca y susurrando palabras en su lengua nativa que sonaban como oraciones de gratitud. Luego entregó al niño a uno de sus guerreros y se enfrentó a Tomás directamente. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Tomás Herrera, señor. Tomás Herrera, has mostrado mayor valentía que guerreros con el doble de tu edad. Has mostrado una sabiduría que elude a los líderes de ambos pueblos y has probado que el Gran Espíritu obra a través de corazones que no conocen fronteras de raza o tribu. Desde su caballo, Oso en pie recuperó una magnífica túnica de búfalo, decorada con intrincados trabajos de abalorios y símbolos pintados. La colocó alrededor de los delgados hombros de Tomás, y el calor que inundó el cuerpo del muchacho se sintió como la salvación misma. Esto perteneció a mi padre y a su padre antes que él. Nunca ha sido usado por nadie fuera de nuestro linaje. Hoy eso cambia. Pero Oso en pie no había terminado. Hizo un gesto a sus guerreros y comenzaron a descargar regalos de sus caballos de carga, mantas tejidas con la mejor lana, carne seca que duraría todo el invierno, joyería de plata elaborada por maestros artesanos y ropa cálida que protegería a Tomás incluso de las ventiscas más duras de Dakota. «Compartiste tu última manta con nuestro hijo», explicó Oso en pie. «Ahora nuestro pueblo comparte su abundancia contigo». La transformación fue abrumadora. Tomás se había despertado esa mañana esperando otro día de rebusca para sobrevivir en las ruinas de un fuerte abandonado. En cambio, se encontró rodeado de suficientes suministros para vivir cómodamente durante todo el invierno y más allá. Pero el mayor regalo aún estaba por venir. Oso en pie colocó su mano sobre el hombro de Tomás y habló con la autoridad de la profecía.
A partir de este día, estás bajo la protección de la nación Lakota. Cualquiera que te haga daño, nos hace daño a nosotros. Cualquiera que te ayude, nos honra a nosotros. Nos has demostrado que un corazón blanco puede latir con el mismo ritmo que un corazón nativo. Y esa es una lección que los hijos de nuestros hijos recordarán. Mientras la partida de guerra se preparaba para partir, llevando al bebé rescatado de vuelta a su pueblo, Oso en Pie hizo un último gesto que resonaría a través de las generaciones. Esta pluma lleva las oraciones de nuestros antepasados y las esperanzas de nuestros descendientes. Manténla cerca y sabe que siempre tendrás familia entre el pueblo Lakota. Los guerreros montaron sus caballos, pero antes de cabalgar, cada hombre se acercó a Tomás con un gesto de respeto. Algunos tocaron sus corazones, otros ofrecieron breves asentimientos de reconocimiento, y algunos pronunciaron palabras en Lakota que Tomás de alguna manera entendió que significaban gratitud más allá de las palabras. Cuando el polvo se asentó y el silencio regresó a la pradera, Tomás se quedó solo en las ruinas del fuerte Morrison, pero ya no estaba realmente solo. La túnica de búfalo sobre sus hombros llevaba el calor de la aceptación. Los suministros que los rodeaban hablaban de una generosidad más allá de toda medida. La noticia de la generosidad de Tomás se propagó por todo el territorio como el chile en polvo sobre un elote. Los arrieros llevaron el relato a poblados lejanos, donde se contaba alrededor de incontables fogatas. La historia llegó a oídos de comandantes militares, funcionarios del gobierno y directores de periódicos en ciudades remotas. Pero lo más importante, alcanzó a otras tribus originarias que comenzaron a ver la historia de Tomás como prueba de que la paz entre las razas era posible. En unos meses, el abandonado fuerte Morrison se había transformado en un punto de encuentro no oficial donde las tribus originarias y los colonos blancos podían comerciar con seguridad bajo la protección de Tomás. El muchacho que una vez había sido la persona más solitaria en el territorio Dakota se convirtió en un puente entre dos mundos que parecían destinados a un conflicto eterno. Años después, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa, pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Cuando los historiadores escribieron sobre el fin de las guerras indias, señalarían tratados y batallas, la llegada de los ferrocarriles y la presión de la expansión hacia el oeste. Pero aquellos que vivieron esos tiempos conocían la verdad, que la paz real había comenzado con un huérfano de 15 años que eligió compartir su última cobija con un bebé originario agonizante, y el jefe de guerra que honró esa bondad con lágrimas de gratitud. A veces, el gesto más pequeño puede cambiar el curso de la historia. A veces, la misericordia es la mayor forma de fortaleza. Y a veces, cuando el mundo parece dividido sin remedio, se necesita el corazón puro de un niño para mostrarnos cómo se ve la unidad. La pluma de águila que Tomás recibió ese día se transmitió a través de su familia por generaciones, un recordatorio de que el coraje y la compasión pueden triunfar sobre el odio y el miedo. Y en la nación Lakota, un susurro rasposa y áspera con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. La historia del muchacho blanco que salvó al nieto de Oso en Pie se convirtió en una enseñanza sagrada, prueba de que el Gran Espíritu obra a través de todos los corazones que eligen el amor por encima del temor.
¿Habrías compartido tu último consuelo con el hijo de un extraño? Cuéntanos en los comentarios si crees que la bondad aún puede salvar las diferencias más profundas. Y recuerda, en un mundo que a menudo parece destrozado por las diferencias, todos tenemos el poder de elegir la compasión sobre la indiferencia, tal como lo hizo el joven Thomas Harper en esa fría mañana en el territorio Dakota. Suscríbete para más historias que nos recuerden lo que significa ser verdaderamente humanos y haz clic en el video en la pantalla para descubrir otro relato donde un solo acto de coraje lo cambió todo, con un giro tan poderoso que restaurará tu fe en la bondad que vive dentro de todos nosotros. Imagínate como Doña Elena compartiendo su último tamal en el Zócalo. ¿Verdad que sí cala hondo? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que un gesto así vale más que 1000 batallas? Dale clic y verás. ¿Verdad que sí cala hondo? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que un gesto así vale más que 1000 batallas? Dale clic y verás.